Para hablar de la promulgación de la ley que convoca elecciones para el próximo 6 de septiembre. Y es que estamos ya en contacto con el ex vocal departamental de Santa Cruz, Fernando Castedo. Muy buenos días, gracias por atendernos esta mañana en la revista. Y es que queremos saber, para alguien con su experiencia, ¿qué es lo que significa convocar a más de 7 millones de personas a congregarse en las urnas en 74 días en medio de una pandemia, doctor? Buen día, Gabriela. Bueno, yo creo que es una tremenda irresponsabilidad por parte del Tribunal Supremo Electoral convocar justamente elecciones cuando estamos en pleno pico de la pandemia y aún no llegamos todavía a su máximo esplendor de lo que es este contagio que está azotando a todo el mundo. Hablar del proceso electoral en este momento y pensar que el 6 de septiembre vamos a estar en condiciones normales de poder llevar adelante un proceso electoral, es una barbaridad, es un atentado contra la salud pública. Entonces yo creo que el Tribunal Electoral debe rever esta medida y pensar seriamente de que las elecciones solamente pueden realizarse más o menos unos 90 días después de que esta pandemia, esta cuarentena sea levantada en todo el país. Estamos hablando de que si esto se levanta en agosto o septiembre, de ahí dentro de los próximos 90 días recién estaremos en condiciones de que la ciudadanía pueda acudir a votar con una relativa tranquilidad, justamente preservando la salud pública de cada uno de nosotros. El órgano electoral asegura que van a ir todos a votar con las medidas de bioseguridad correspondientes. ¿Qué es lo que usted cree que significa esto? Mire, todo se puede hacer, ¿no es cierto? Todo se puede esforzar, pero la lógica, el sentido común nos muestra de que la salud está por encima de todo. Por ejemplo, en mi caso, si es que yo saliera sorteado, por así decirlo, jurado electoral, yo voy a tener que excusarme, no voy a estar más de 10 horas sentado en una mesa teniendo aproximación, contacto social con personas que pueden estar contagiadas, o el resto de las personas también, las filas que son enormes, de verdad, del tiempo que uno está en los recintos electorales esperando, aguardando para llevar adelante el proceso electoral es grande, entonces el riesgo cada vez que aumenta mucho más. El mismo cómputo de escrutinio después del proceso electoral, la campaña en sí antes, ¿no es cierto?, el traslado del funcionario. Hay un movimiento muy grande de personas, entonces hay que ser responsables. Yo no creo que por tener que esperar, como lo dije inicialmente, algún funcionario por ahí, esperando 2 o 3 meses, esto no nos va a quedar mal. Más bien, vamos a preservar la salud del ciudadano, del boliviano. Entonces yo creo, de verdad, que el tribunal tiene en sus manos la posibilidad de replantear las cosas. No depende de nadie más. Solamente el Tribunal Supremo Electoral es quien debe, como poder independiente, es quien debe dar las líneas justamente para darle la seguridad. Y la seguridad la van a dar los datos estadísticos que salen justamente del Ministerio de Salud. Los epidemiólogos ya han apuntado de que esto no es correcto y de verdad nosotros todos sentimos terror a este virus invisible que está en la calle. Entonces es imposible ver el proceso electoral en este momento. Doctor Castedo, lo saluda Natalia Girard. El año pasado, doctor, para los comicios que ya se anularon bajo acusaciones de presunto fraude, se designó a 8.136 notarios electorales. ¿Quién va a financiar ahora los trajes de seguridad, barbijos, protectores faciales, para entregar esto a toda la cantidad de notarios que van a trabajar en las próximas elecciones? Bueno, yo creo que si vamos a hablar nosotros de costos en cuanto a incrementar para llevar adelante este proceso electoral de esa manera, caprichosamente, el costo económico va a ser muy elevado, de verdad. No es solamente el tema de proteger a los notarios electorales, tienen que proteger a los vocales, a los jurados electorales en las mesas, de verdad, porque vamos a ir con la pandemia larga. Hay un ejército de personas que trabajan en el proceso electoral. Yo recuerdo que cuando estábamos acá en Santa Cruz, nosotros movíamos más de 5.000 personas ese día del proceso electoral, solamente de funcionarios que trabajaban de manera permanente y eventuales. Y obviamente a eso se suman los casi 200.000 jurados electorales que salen elegidos para justamente controlar el proceso electoral ese día. Entonces es difícil. No creo que sea la idea de estar incrementando recursos económicos aún más todavía para tener que llevar las elecciones el día 6 de septiembre. Debemos dar las elecciones con total responsabilidad, pero un día que se pueda ir, donde la ciudadanía salga,
Yo pregunto a las personas de la tercera edad, las personas con enfermedades de base, ¿van a ir a votar? El ausentismo va a ser elevado, ¿no es cierto? ¿Y quién tiene esta responsabilidad de que esto suceda? El Tribunal Supremo Electoral tiene que darnos la garantía, la pauta de que nosotros vamos a ir a votar con total tranquilidad y seguridad. Creo que está en manos de ellos realizar esto. Es la única manera de poder hacerlo, ¿no? No depende de nadie, solamente depende del Tribunal Supremo Electoral. Doctor Castedo, los jurados electorales. En el 2019 el órgano electoral sorteó 207.330 jurados electorales. ¿Quién debe cubrir el equipamiento de seguridad de mayor o igual cantidad de jurados? Bueno, pues todos los recursos generalmente siempre salen pues del Estado y los organismos internacionales que también hablan de lo que ayudan a llevar adelante los procesos electorales en Bolivia. Entonces, usted lo mencionaba, son más de 200.000 jurados que fueron en el año 2019. Este año va a ser seguramente una suma superior todavía porque ha incrementado el padrón electoral en el país. Entonces, todos estos recursos económicos, creo yo, y ya no quería hacer alguna percepción política, pero todos estos recursos deben ser invertidos justamente ahora en esta pandemia en la salud. ¿Ya? No pueden, por capricho de verdad, llevarse estos recursos que van a ser grandes para darle bioseguridad a los ciudadanos que van a trabajar en el proceso electoral como jurados, como notarios, como delegados, etc. Y más aún en este momento que Bolivia necesita de recursos económicos para comprar respiradores, para comprar camas, para comprar terapia, para pagar recursos humanos, para combatir esta pandemia que nos tiene azotados. Estamos mirando que la proyección de cada 100.000 personas son 10.000 infectados, más o menos lo que se ha detectado en Santa Cruz en los últimos 4 o 5 días. Esto quiere decir que si Bolivia tiene 10, 11 o 11 millones y medio de habitantes, pues vamos a tener casi 1 millón de infectados y seguramente en septiembre por lo menos la mitad de esa cantidad pues va a estar infectada. Entonces no podemos cometer tremenda y semejante irresponsabilidad, ni económica ni sanitariamente. Doctor Castedo, entre las nuevas medidas que se estaría analizando aplicar para garantizar de alguna manera la bioseguridad el día de la votación, es por ejemplo aumentar la cantidad de recintos y mesas electorales para que la población no se aglomere en uno solamente, también ampliar tal vez los horarios para que la gente pueda ir a votar y también evitar aglomeraciones. ¿Qué cree usted de estas medidas? ¿Serían suficientes o cuáles extra usted propone? Mire, si se van a llevar adelante las elecciones como sea el 6 de septiembre, obviamente que los recintos electorales deben aumentar en cantidad, porque en cada recinto electoral hay determinada cantidad de mesas y en cada mesa hay determinada cantidad de electores. Creo que son 120 o 150 electores por mesa. Entonces, para evitar las filas, deberían ser primero más recintos, segundo, mucho más mesas, y cada mesa que tenga 50 electores, por así decirlo. Entonces tiene que cambiar toda la logística completa en un proceso electoral tan diferente, tan especial. Pero no creo que esa sea la solución, Gabriela. Yo creo que la solución está en manos del Tribunal Supremo Electoral, de reunirse de verdad con las autoridades y los técnicos que correspondan para justamente viabilizar un proceso electoral en un periodo donde hayan condiciones sanitarias de seguridad y tranquilidad para todo el país. Antes, es un suicidio que vamos a cometer el día 6 de septiembre. ¿Usted conoce de otros países que hayan celebrado elecciones en medio de la pandemia? ¿Conoce si ha habido repercusiones negativas para la salud de esas poblaciones? Mire, lo que pasa es que aquí se provoca un ausentismo, Gabriela. No es solamente cuántas personas se pueden haber contagiado, porque habría que levantar un cuadro estadístico. Pero aquí el ausentismo, el temor. ¿Por qué muchas personas no salimos y estamos aisladas en este momento? Por temor a contagiarnos. Y esto no va a cambiar en los próximos 2 meses. Y estaríamos nosotros hablando de que ya estamos llegando a fines de junio, hoy día es 24, estamos hablando que el calendario electoral tiene que desarrollar 45 días todavía que fueron interrumpidos en el calendario electoral y obviamente en 2 meses esta situación. Y estamos hablando también de que tiene que haber la campaña electoral, tiene que haber un acercamiento de los candidatos con los ciudadanos, ¿no? Tiene que haber contacto social, entonces no van a dar los plazos. Yo vuelvo a insistir de que esto debe postergarse por responsabilidad, por seriedad y por respeto a la salud de todos nosotros los bolivianos. Ustedes, nosotros, todo el mundo tiene que cuidarse y entre todos tenemos que hacer causa común para que esto sea así.
Y precisamente hablando ahora de la campaña que se realiza desde mediados de julio, según tengo entendido en el nuevo calendario electoral rumbo al 6 de septiembre. ¿Qué cambios se deberían haber para evitar contactos, aglomeraciones y contagios eventualmente? Bueno, si esto se lleva adelante va a tener que depender pues de la capacidad de ingenio de cada una de las candidaturas justamente para poder llegar al elector. Yo creo que a través de las redes sociales no va a poder ver un contacto directo. Dígame, en la campaña ¿acaso nos van a regalar barbijos los candidatos? ¿Nos van a regalar alcohol? Creo que sería lo más lógico que lo hagan, ¿no? Pero insisto, no debe. Justamente el calendario tiene 45 días aproximadamente cumplido en sus tareas hasta llegar el día de las elecciones, y creo que los plazos están muy apretados. Es un error seguir insistiendo con el 6 de septiembre. Yo creo de que el Tribunal Supremo Electoral debe replantear esto y indicar directamente, sin someterlo a ninguna consideración de ningún otro estamento, porque es un poder independiente y lo puede hacer, de que el proceso electoral se fija el día de las elecciones cuando esto tenga la certeza de que ya no nos va a afectar, por lo menos que tengamos cierta libertad de poder justamente ir a los diferentes recintos electorales y poder sufragar. Entonces, esa es mi opinión, Gabriela, porque hacer lo contrario sería vivir en momentos demasiado duros, porque van a tener muchas consecuencias negativas. Agradecemos a Fernando Castedo, ex vocal departamental de Santa Cruz, por esta entrevista. Continuamos con un consejo.